El Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás del Politécnico Nacional. ¿Cómo está? El tema que vamos a hablar hoy, doctora, es la vulnerabilidad y género en tiempos de la pandemia y cómo prevenir esta violencia que se genera en casa por esto del encierro y a veces por convivir con una persona que pues no queremos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy contenta y muy agradezco mucho la invitación. Al contrario. Mañana es el Día del Niño y creo que en esta pandemia, imagínense, los niños nunca habían vivido una cosa como la que estamos viviendo ahora. Bueno, nadie ha vivido una cosa como la que estamos viviendo. Exacto. ¿Y qué va a pasar con los niños cuando crezcan? ¿Y cómo explicarles lo que está pasando y que dejen de ver a sus amiguitos de la escuela o a sus amiguitos de la cuadra? ¿Cómo explicarles de que no pueden salir? Vaya, es un tema bien complicado, pero mañana es el Día del Niño. Así es, y tenemos que hacer todo lo posible para explicarles a los niños, porque los niños entienden perfectamente, y de hecho estaría muy bien que les habláramos claramente del riesgo que corremos todos, los adultos y los niños, si nos exponemos al contagio del COVID-19. ¿Y qué pasa con los niños un poco más grandecitos? Por ejemplo, los adolescentes que también están en una edad complicada. Bueno, lo que sucede con la vulnerabilidad y el género tiene que ver con que podríamos como analizarlo desde dos perspectivas. Como bien hiciste mención, esta vulnerabilidad que viven las mujeres que están en condición o que están involucradas en relaciones donde prevalece la violencia. Pero a mí me gustaría también hablar un poco de la vulnerabilidad que viven los varones. Leía por la mañana un eso es bien artículo. Importante, a ver. Exacto, leía por la mañana un artículo, a mí ya me había llamado la atención, hace un momento mencionabas las estadísticas y los 1,732 muertos oficiales que nosotros llevamos. Es súper interesante pensar o darse cuenta cuando nos desglosan las cifras que el 64% de esos muertos son varones. Y leía un artículo en la mañana de una investigación china donde lo que nos dice es que más del 70% de las personas que en China murieron por COVID fueron varones. Eso quiere decir que los varones son más vulnerables a muerte por COVID y no es una diferencia mínima, ¿no? Quiere decir que hombres y mujeres tenemos la misma probabilidad de contagiarnos, pero las mujeres tenemos más probabilidad de sobrevivencia que los varones. Eso quiere decir que los varones tienen una vulnerabilidad. Acá lo que estaría súper interesante preguntarnos es si esa vulnerabilidad responde a cuestiones netamente biológicas o también podríamos relacionarla con comportamientos típicamente masculinos, es decir, colocarse siempre en situaciones de riesgo, hacer como que a ellos no les va a pasar absolutamente nada. Estas escenas que veíamos, por ejemplo, en la central de abastos, que nos reflejan mucho el comportamiento masculino de algo nos vamos a morir. El asunto es que alguien tendrá que decirle a los varones que en el caso específico de esta enfermedad, para ellos podría ser un asunto real, no una cosa de la que se habla, ¿no? En el caso de que se puede concretar en un evento específico, dado que tienen pues, más altos índices de trastornos relacionados con infartos, con obesidad y con diabetes. Entonces, son los varones quienes Angélica, ¿será que los hombres no nos gusta ir al doctor? No, pues no, obvio, ¿no? Porque lo asocian con... Es que por eso es interesante la pregunta, porque la vulnerabilidad generalmente se asocia con lo femenino y no es tal. O sea, si lo analizamos desde el punto de vista biológico, si tú revisas o cualquiera de la gente que nos escucha revisa los muertos que tuvimos el año anterior, en todos los grupos de edades, de acuerdo al INEGI, siempre mueren más varones que mujeres, siempre, por muertes naturales o por muertes asociadas con la violencia, incluso con la violencia de género, porque tendemos mucho a pensar que la violencia de género es lo que los varones le hacen a las mujeres, lo que los varones le hacen a otros varones y lo que los varones se hacen a sí mismos también deberíamos considerarlo violencia de género. Qué interesante lo que nos dices, Angélica. Fíjate que de verdad qué interesante, no había pensado eso que nos estás diciendo, pero sí es para tomarlo muy en cuenta. Y aquí nos están preguntando, porque estamos en vivo a través de las redes sociales,
y mucha gente participa y luego se enojan porque no leo todas las preguntas, pero es que es muchísima la gente que participa. Pero esta pregunta es bien interesante, sobre todo por lo del Día del Niño, y ahora que mencionas tú todo esto de los hombres y los varones y la vulnerabilidad de los hombres. Pero esta pregunta a mí me parece bien interesante porque, es más, es de @tiburón González Ramírez. Me pregunta mi hijo, ¿por qué sigue habiendo contagios a pesar de que la gente está encerrada en sus casas? Porque no toda la gente está encerrada en sus casas. Tenemos varios grupos poblacionales y tenemos gente que de verdad por necesidades tanto personales como por los servicios que ellos están prestando tienen la necesidad de salir. Pero también es cierto que hay un montón de gente que está fuera porque no ha entendido los riesgos que corre. Y habría que ver, insisto, si esa cantidad de gente que está en la calle, yo casi puedo asegurar, no he salido evidentemente, puedo asegurar que son más varones. De verdad los varones tienen una idea de omnipotencia y de a mí no me va a pasar absoluta. Lo vemos, por ejemplo, podríamos verlo en otros comportamientos como tomar de una manera excesiva y conducir evidentemente a exceso de velocidad. Es decir, en términos generales los varones constantemente están poniendo en riesgo su vida y no siempre ni necesariamente solo su vida. Es decir, si yo voy conduciendo, aunque yo vaya conduciendo bien y en mi juicio, si el chavo que está ebrio va a exceso de velocidad, pierde el control o se pasa el alto, las probabilidades de que salga más lesionada yo que él son más altas. Claro, pero también hay mujeres que también actúan de la misma manera, la verdad, ¿no? Pero en el caso de esta pregunta que nos hace el Tiburón Ramírez, de verdad muchas gracias, señor Tiburón. Entonces, ¿qué le decimos al niño? Porque el niño sí tiene que quedarse en casa y encerrado, y a veces ni siquiera al parque puede ir porque ya cerraron los parques, entonces tiene que estar encerrado en una casa, pues a veces no muy grande. ¿Cómo explicarle que tiene que estar encerrado y sigue habiendo casos todos los días de más muertos y más contagiados? Y justo ahí está la explicación de por qué él tiene que permanecer en casa. Si está poniendo atención y si hace un seguimiento de las conferencias, efectivamente lo que las estadísticas nos dicen es que la confirmación de casos cada día incrementa y no incrementa en 1 o en 2, ¿no? Hoy fueron más o menos 600, 700, una cosa así. Y de hecho lo que esperamos es que la parte más alta de la curva se presente en las siguientes 2 semanas de mayo. Eso es un claro indicador de que nosotros no debemos salir si podemos evitarlo. Vuelvo al punto, aquí habrá que diferenciar quienes verdaderamente no pueden dejar de salir porque trabajan y prestan servicios que son indispensables. También tendríamos que considerar a otro tipo de población que está en mayor vulnerabilidad, que es, por ejemplo, quien se dedica al comercio informal y que generalmente vive de eso que vende en el día. Entonces, es cierto que hay un sector de la población que no se puede detener, pero también hay un sector de la población que se niega a detenerse porque siguen con el rollo de que no existe, porque a mí no me va a pasar, y efectivamente en ese grupo podemos encontrar hombres y mujeres. Entonces, mientras la curva no se detenga, ese es el indicador claro de que no podemos salir, porque de hecho entramos a la fase de empieza el mayor riesgo. O sea, lo que llevábamos era prácticamente nada, lo que nos espera en las siguientes 2 semanas. Angélica, te están preguntando en este momento, tú como profesora, como psicóloga, como especialista, como experta, ¿cómo crees que vayas a ver tú la vida una vez que concluya este encierro, esta cuarentena, esta pandemia? Decías hace un momento que los niños no habían vivido un evento como este, nadie habíamos vivido un evento como este. Las referencias que nosotros tenemos de pandemias están en El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, La peste, de Albert Camus, es decir, los que leemos, ahí habíamos escuchado de unos fenómenos prácticamente de hace 2 siglos. Entonces, evidentemente la vida después de la pandemia para todos, niñas, niños, adultos mayores, será otra cosa. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los que regresaremos a las aulas, ni siquiera sabemos en qué condiciones vamos a regresar. Evidentemente, la vida académica como la conocimos desde este evento será otra totalmente distinta, y efectivamente ninguno de nosotros estaba preparado para un evento de estas magnitudes, porque hacía prácticamente un siglo que no lo enfrentábamos. Pero ¿sí piensas que nos podemos salir mejor de esta pandemia a de como estábamos antes? Independientemente de la cuestión económica, independientemente
pues del tema de salud. En el tema mental, ¿crees que salgamos mejor? Eso dependerá del trabajo que hagamos cada uno de nosotros. Es triste pensar, por ejemplo, que si la pandemia no nos mate la violencia que vivimos las mujeres en las casas, ¿no? Ese dato también me parece como bastante doloroso. Es decir, los hombres corren mayor riesgo de morir por la enfermedad, pero las mujeres corremos más riesgo de morir en manos de las personas que supuestamente amamos y que supuestamente nos aman. Entonces, ese es un dato que no se va a modificar por el simple hecho de que estemos en casa y la pandemia termine. Cuando se pregunta qué vamos a hacer para prevenir la violencia de género y se piensa que se puede prevenir con las mujeres, se equivoca. Para disminuir la violencia de género tendríamos que estar pensando en qué vamos a hacer con los hombres que no saben qué hacer con su enojo, que no saben contener su violencia y que la dirigen hacia las personas más vulnerables, mujeres, niños, ancianos. Entonces, si pensamos que el asunto tiene que ver con el trabajo tiene que hacerse con los varones. Si de verdad esperamos que esto disminuya, entonces, que existen las posibilidades de salir mejor, por supuesto, pero eso dependerá de cómo vayamos enfrentando. Es decir, la pandemia no es un milagro ni es la varita mágica. La pandemia vino a ponernos en una situación de crisis y lo que hagamos cada uno de nosotros y la manera en la que la enfrentemos es lo que nos va a permitir en algunos casos salir como mejores personas y en algunos otros no. Lo hemos visto en esto que la gente comenta y tú con relación a las redes sociales. O sea, hemos visto desde las respuestas más solidarias hasta las respuestas más tiranas. Entonces, eso no va a cambiar por la pandemia. Quien tiene que hacerse las preguntas, quienes tenemos que hacer nuestras preguntas somos nosotros. Todos estamos en una situación de crisis. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué sujeto me gustaría a mí partir de esto? Por ejemplo, en mi caso en específico, ahora que enfrento situación de prácticas cuando yo hago clases todo el tiempo de manera presencial, sí te llevo a preguntarte qué es lo que estás haciendo y si lo estás haciendo correctamente. Muy bien. Angélica, muy importante lo que nos estás diciendo, de verdad. Y creo que el espacio es poco porque sí tienes que decir muchas cosas y sobre todo, pues representas lo que está sintiendo muchísima gente en este momento. De verdad, muchísimas gracias y si nos permites, regresamos contigo en otros días porque sí es importante lo que nos dices. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias, Angélica. Bueno, pues vamos, en este momento vamos a Garibaldi. ¿Cómo están las cosas en Garibaldi?